Escuchamos el discurso del presidente electo Yamandu Orsi, hace minutos el discurso de concesión de Álvaro Delgado. Ya está con nosotros nuevamente el presidente de la consultora Factum, Óscar Botinelli. Óscar, ¿qué evaluación hace de la actitud expresada en estos discursos? Bueno, primero un hecho anecdótico. Hoy, el 24 de noviembre de 1946, fue la última vez que había sido elegido un presidente de la República de Canelones, Tomás Berreta. 78 años después, es la segunda vez que hay un presidente de la República de Canelones. Bueno, lo importante es marcar de ambos lados la exaltación del concepto de unidad nacional, del llamado al entendimiento, en particular de Yamandu Orsi y de Carolina Cose, que el Frente Amplio vuelve al gobierno después de este periodo con espíritu revanchista, ni a cobrar cuentas, sino con un sentido de diálogo, con un sentido de búsqueda de entendimiento a partir de sus ideas, y de Álvaro Delgado también la postura de la búsqueda de la unidad nacional. Creo que esto es muy importante, aunque sí hay que marcar que el Frente Amplio tiene no solo el poder ejecutivo, sino también la mayoría en la Cámara de Senadores y la gran facilidad para construir la mayoría en la Cámara de Diputados. No es un gobierno dividido, más allá de que sí, la elección de octubre dio una mayoría de votos a la coalición republicana y esta dio una distancia en favor de Orsi Delgado mayor a la que tuvo la calle Pou respecto a Daniel Martínez, pero en aquel momento, hace 5 años, la calle Pou consideró que tenía el mandato como para gobernar per se con la coalición, sin necesidad de entendimiento con la oposición. Creo que todo el Uruguay está marcando un espíritu distinto, incluso muy importante, la rapidez con la que el presidente de la República saludó a Yamandu Orsi como presidente electo de la República. Ahora vamos a tener estas situaciones un poco anómalas, en el sentido de que un presidente de la República en funciones, pero todos los reflectores puestos en el presidente electo, ¿no? Bien, si hablamos de las cifras, la coalición cayó del 54% hace 5 años al 47,5% en octubre y ahora en el entorno de un 46%. ¿Qué pasó? Bueno, primera cosa, hay algo que hay que mirar hacia el futuro, que es qué pasa cuando se dice tal es la aprobación del presidente y luego eso no tiene traducciones electorales. Este es un tema que hay que analizar mucho, qué significa y cuánto representa. Lo que sí, en términos electorales, es claro es que el Partido Nacional, desde que asume la calle Pou, obtuvo el 31% en 2014, el 28,5% en 2019 y el 27% ahora, incluso jugando la figura del presidente, hasta con banda presidencial y de cuerpo entero en las hojas de votación. La coalición como tal tuvo una caída ya de octubre a noviembre hace 5 años y ahora refleja una nueva caída. Lo que es bastante claro es que la forma de funcionar la coalición, la forma de ejercer el poder el presidente de la República llevó a que la coalición quedara más compacta, pero perdiendo alas importantes, que es lo que permitió ganar votos al Frente Amplio hacia octubre, aparecer partidos nuevos con representación parlamentaria y básicamente esto trasladarse hacia la candidatura Orsi. Hay movimientos diversos, pero el saldo es que hay una pérdida de la coalición que consolida el triunfo de Orsi y ahí claramente hubo un voto que tuvo el Partido Colorado que no lo retiene la coalición, que estoy hablando del año 19, y Cabildo Abierto, que la mayoría de su pérdida se fue hacia afuera de la coalición y todos estos datos implican que también se fueron hacia la candidatura Orsi. Es decir,
ese juego de hegemonía que tuvo el Poder Ejecutivo, que tuvo la Presidencia de la República, de una coalición tratando que fuera muy sólida y con actitudes muy duras cuando había alguna disidencia dentro de la coalición, tuvo un costo político y un costo de carácter electoral. Este fue un periodo donde hay responsabilidades de muchos, de distintas partes, pero que fue de mucha dureza en el enfrentamiento político, de mucha o de relativa intolerancia para lo que es el Uruguay. Se puede señalar que en otros países es mucho más grave, sí, pero acá, para la historia del Uruguay, para la cultura del Uruguay, tuvimos un periodo importante de intolerancia y estos discursos, primero, por supuesto, de Yamandu Orsi y Carolina Cose, que van a dar la tónica del gobierno en el momento que Yamandu Orsi ejerce la presidencia de la República, Carolina Cose la conducción del Parlamento. Y por otro lado, de Álvaro Delgado, un discurso muy de tender los puentes hacia el nuevo gobierno, cuando 5 años tuvimos que el candidato derrotado estuvo casi una semana, 4 días en reconocer el resultado. Es decir, es Uruguay que se reencuentra mucho más con sus tradiciones. Ahora, en los próximos días vendrá el examen adentro de cada uno de qué es lo que pasó y particularmente a nivel de la coalición, a nivel del Partido Nacional, qué es lo que ha llevado a, después de 5 años con altos niveles de aprobación, hayan perdido el gobierno y si bien obtuvieron más votos que el Frente Amplio en la elección de octubre, la forma de presentación, la arquitectura elegida, los dejó en minoría en la Cámara de Senadores y tampoco lograron obtener la mayoría en la Cámara de Diputados, que ahí sí hubiera cambiado el panorama, donde la coalición con 50 diputados hubiera sido otra situación. Bueno, se abre un camino que por lo menos el primero es que va a haber diálogo, va a haber entendimiento y se verá rápidamente lo que va a ser la conformación de un gobierno monopartidario del Frente Amplio, ¿no? Bien, ¿y qué hechos políticos determinaron este triunfo de Yamandu Orsi? Bueno, evidentemente venimos con un país con muy pequeñas diferencias entre una parte y la otra. Recordemos que el balotaje terminó 49 a 47,5. El referéndum de la ley de urgente consideración terminó 49 a 47,5. El balotaje terminó con una coalición en 47,5 y un Frente Amplio en casi el 44. Y ahora, quizás con esa misma distancia al revés, Orsi sobre Delgado. No son cifras contundentes de que una parte del país aplastó a la otra, sino un país que está dividido y pocos movimientos producen cambios y producen resultados. Es decir, número bajo de votos y producen cambios cualitativos significativos como lo que estamos viendo. Tampoco se esperan grandes sorpresas en el plano económico. Los discursos del equipo económico de Orsi aseguran la continuidad de las grandes líneas de los 20 años anteriores, tanto de estos 5 como de los 15 años del propio Frente Amplio. Por lo tanto, no es que haya sobresaltos sobre el resultado de la elección en el plano económico. Y viene, sí, la agenda de temas pendientes. En primer lugar, un tema en que la ciudadanía tenía visión crítica de ambos lados, el número 1 en preocupación de la ciudadanía, que es el de la seguridad pública, la delincuencia y el narcotráfico. Ese es el tema que necesariamente requiere de políticas de Estado y de grandes entendimientos, que no es con estadísticas si bajaron las rapiñas o no, que el Uruguay está mejor. El Uruguay está en una situación muy fea para su propia historia en materia de seguridad, en materia de delincuencia, en materia de narcotráfico, en materia de consumo de drogas, y uno diría es el principal desafío que tiene el próximo gobierno, no solo Yamandu Orsi, todos los partidos, todo el sistema político tiene un desafío del cual solo se sale con todos en la mesa jugando con política de largo aliento, con verdaderas políticas de Estado, que todas las conversaciones que hubo en estos 4 años para pretender política de Estado en distintos temas, todas fracasaron. No se avanzó nada. Bueno, estos discursos
tendrían que traducirse en que empiecen a construirse políticas de Estado que Uruguay necesita en seguridad, en educación, en pobreza y particularmente en pobreza infantil, en vivienda y en otras áreas que Uruguay tiene déficit o situaciones, déficit grandes o situaciones muy difíciles. Muy bien, Óscar, muchísimas gracias por este análisis.